Bienvenidos a Hola Spanish. Pues hoy tengo una taza de café orgánico de altura en la mano y la verdad estoy muy emocionada por comenzar. Yo encantado de estar aquí. Y qué buen detalle el del café, ¿eh? Ayuda mucho a entrar en el ambiente adecuado. Sí, claro, es que a veces un simple sorbo de café te puede transportar, no sé, a unas montañas nubladas y llenas de selva. Y precisamente de eso se trata la exploración de hoy. Así es. Nuestro tema central es el estado de Chiapas, que para quienes nos escuchan y tal vez no ubican el mapa exactamente, está ubicado en el extremo sur de México, justo en la frontera con Guatemala. Ujú. Una frontera importantísima, por cierto. Exacto. Y la misión de este análisis a fondo es, pues, desentrañar por qué a Chiapas se le conoce como el corazón mágico del país. Tenemos un montón de notas, estudios geológicos y recopilaciones culturales para entender su selva, su historia que es milenaria y, bueno, su gastronomía única. Sí, y para establecer un poco el contexto desde el principio, creo que es vital subrayar que Chiapas no es solamente un destino turístico bonito. Ajá. O sea, es un lugar definido por contrastes extremos. Tienes una selva tropical inmensa, una abundancia de agua que a veces es difícil de controlar y una herencia cultural sumamente resistente. La geografía ahí lo dicta casi todo. Claro, pero a ver, antes de clavarnos en los paisajes y los ríos, creo que es fundamental comprender quiénes habitan esta tierra y de dónde vienen, porque la historia de Chiapas es, pues igual de profunda que su propia selva. Totalmente. Y si hablamos de las raíces, tenemos que ir directo al corazón de la antigua civilización maya. Sí, los documentos de nuestra investigación hablan mucho de la zona arqueológica de Palenque. Fíjate que lo describen como unas pirámides grises, misteriosas, rodeadas de árboles gigantescos. Era el hogar del famoso rey Pacal. Y no era cualquier hogar, Palenque es un logro técnico impresionante. Pero ahí tengo una duda. O sea, las fuentes dicen que construían en sintonía con la selva. Suena muy bonito, muy poético, pero logísticamente me parece una pesadilla. ¿Cómo construyes pirámides que duren siglos en un lugar con tanta humedad, tanta lluvia y raíces que destruyen todo? Pues fíjate que la clave está en que no fue magia, fue ingeniería. Ingeniería hidráulica muy avanzada. El gran problema de los mayas en Palenque no eran los árboles, era el agua. Claro, porque llueve muchísimo. Exacto, la ciudad está erguida en las montañas donde las lluvias son torrenciales. Así que en lugar de pelear contra el agua, ellos la canalizaron. Construyeron acueductos subterráneos, o sea, literalmente abovedaron los ríos. ¡Wow! Metieron los ríos por debajo de la ciudad. Así es. El Palacio de Palenque, por ejemplo, tiene un sistema de drenaje que previene inundaciones usando la misma presión del agua para alimentar fuentes y baños, y usaban la piedra caliza del lugar para hacer un estuto súper resistente a la humedad. Entonces, esa famosa sintonía en realidad era adaptación tecnológica. ¡Qué locura! O sea, ¿dominaron la selva porque entendían su entorno perfectamente? Y bueno, me imagino que sobrevivir a un lugar tan hostil te deja, no sé, una fuerza cultural muy particular en el carácter. Sin duda. Y eso explica mucho de lo que pasó después, a lo largo de los siglos. Justo a eso voy. Revisando la cronología, hay algo en el año 1824 que rompe con las reglas de la historia. Normalmente pensamos que las fronteras se hacen por guerras o porque un rey firmó un papel lejos de ahí. Sí, la típica historia de los imperios. Pero aquí no. Históricamente, en la época colonial, Chiapas estaba más vinculado a la Capitanía General de Guatemala que a México. Pero en 1824, la población decidió su futuro mediante una votación. Es un evento fascinante, un plebiscito en toda regla. Es como si un estado entero hiciera una audición para elegir a qué país pertenecer. Y eligieron ser mexicanos. ¿Por qué hicieron eso? Pues fue una decisión pragmática. En ese momento, Centroamérica estaba pasando por una inestabilidad tremenda después de la independencia de España. Había muchas guerras civiles al sur. Ajá, todo estaba muy revuelto. Exactamente. En cambio, México estaba tratando de consolidar una república federal, así que unirse a México representaba estabilidad económica y protección. Fue una decisión de supervivencia y de soberanía. O sea, evaluaron sus opciones y dijeron, bueno, vamos hacia el norte donde hay un poco más de orden. Así de simple y así de complejo a la vez. Y este espíritu de, digamos, resistencia y orgullo cultural
Veo en nuestras notas que no se quedó en el siglo XIX. Hay un salto temporal tremendo hasta 1994. Un año clave para la historia moderna de México. Sí, fue cuando el mundo entero giró a ver el surgimiento del movimiento zapatista. Y aquí, siendo completamente objetivos y analíticos con nuestras fuentes, vemos a los pueblos indígenas organizándose para luchar por sus derechos y sus tierras. Sí, analizado desde una postura neutral y puramente histórica, 1994 es una manifestación moderna del mismo instinto de supervivencia cultural que vimos antes. ¿Tú crees que se conecta con lo de 1824? Totalmente. Lo que vimos fue a poblaciones indígenas reaccionando a la globalización y a tratados comerciales que ellos percibían como una amenaza a sus recursos. Independientemente de las ideologías, el hecho objetivo es que fue una exigencia de visibilidad. Claro, un mensaje de que ellos están ahí y quieren decidir sobre su territorio. Exacto. Es un patrón. Desde la grandeza de los mayas con Pacal, pasando por la autodeterminación de 1824 hasta llegar a 1994. Todo nos habla de una cultura viva y muy orgullosa de su identidad. Que ese espíritu fuerte se refleja también en un paisaje que es, muy dramático. Tienen a la naturaleza de su lado, ¿no? Sí, la orografía del lugar es una armadura natural, literalmente. A ver, pausa para quienes nos escuchan y tal vez no manejan el término. Cuando dices orografía, te refieres al relieve, a las montañas y todo eso, ¿verdad? Exactamente. Al estudio de las montañas, los valles, el terreno. Y en Chiapas, el terreno aísla y preserva. Imagínate San Cristóbal de las Casas. Ay, sí. Las notas lo describen como un pueblo mágico en medio de las montañas. Calles de piedra, casas de colores y un clima frío. Muy diferente a lo que la gente suele pensar cuando le dicen México o el trópico. Sí, totalmente. Las fuentes sugieren que es un lugar para caminar despacio, usar un buen suéter y tomarte un chocolate caliente. Nada de prisa. Y ese ritmo lento no es casualidad. San Cristóbal está a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar. Durante siglos, mover influencias culturales o ejércitos por esas montañas era casi imposible. El clima y la altura obligan a que todo vaya más despacio, y eso ayudó a preservar sus tradiciones y las lenguas indígenas. Claro, las montañas funcionan como una cápsula del tiempo. Pero bueno, no todo es paz y tranquilidad tomando chocolate. Los contrastes son extremos, porque sales de la montaña y los apuntes nos llevan al Cañón del Sumidero. ¡Uf! El Cañón del Sumidero es una maravilla geológica imponente. Las fuentes lo describen como un río navegable que se recorre en lancha y está rodeado por unas paredes de roca de 1000 metros, 1000 metros. Y dicen que ahí es súper común ver cocodrilos y monos. Sí, es un ecosistema increíble. La verdad yo me imagino ahí en la lancha y si veo un cocodrilo enorme solo espero que el motor de la lancha sea muy rápido. Pasas de la relajación total a la adrenalina pura en el cañón. Y es que la escala es titánica. Hablamos de la fuerza del aura cortando la roca durante millones de años. Y esas paredes tan altas crean un microclima allá abajo. La humedad se queda atrapada y por eso tienes cocodrilos en un ambiente que es muy distinto al de la superficie. ¡Qué impresionante! Te recuerda constantemente la fuerza de la naturaleza. Y hablando de paisajes irreales, tenemos que mencionar las cascadas de agua azul. Ah, sí, un clásico del estado. Leyendo la investigación, resaltan que el agua tiene un tono azul turquesa brillante. O sea, en las fotos parece que alguien fue y le echó pintura o algún químico al río. Pues, de hecho, sí es química, pero química natural. ¿A qué te refieres? Ese color azul brillante es el resultado de minerales en el agua, específicamente carbonato de calcio e hidróxido de magnesio. Cuando el agua pasa por las rocas, recoge estos minerales. Ajá. Y cuando la luz del sol pega en el agua con esos minerales, rebota el color azul hacia nuestros ojos. Es básicamente un laboratorio al aire libre inmenso. ¡Wow! Es fascinante cómo la geografía no solo se ve bonita, sino que dicta las reglas del lugar. Y fíjate que esto me lleva a nuestro siguiente punto. Porque ese ritmo pausado de las montañas y la riqueza de la selva convergen en algo que a todos nos interesa. ¿La comida, supongo? Exacto, la gastronomía. Los sabores que tienen en Chiapas no se encuentran fácilmente en el norte del país. Es historia milenaria que se puede comer. Es que la cocina chiapaneca es el resultado directo de todo lo que acabamos de hablar.
de los minerales, de la selva, del aislamiento. Todo se refleja en el plato. Sí, y quiero empezar con un ingrediente muy peculiar de nuestra lista, el chipilín. Un clásico absoluto. Según las notas, es una hoja pequeña, pero con un sabor sumamente intenso, y es la estrella de una sopa tradicional que hacen las abuelas chiapanecas, que lleva unas bolitas de masa de maíz y queso. Sí, la sopa de chipilín con bolitas. Exacto. Y parece algo muy sencillo, pero me imagino que hay una razón histórica de por qué una hoja silvestre es tan importante en su dieta, ¿no? Pues mira, el chipilín es riquísimo en hierro y calcio. En un entorno selvático donde conseguir proteína animal podía ser difícil hace cientos de años, las comunidades aprendieron a usar lo que la tierra les daba. Al combinar esa hoja con la masa de maíz, obtienen nutrientes buenísimos. O sea, es ciencia nutricional pura transmitida por las abuelas. Exactamente. Conocimiento empírico de generaciones. ¡Qué maravilla! Y bueno, pasando a cosas que llevan un poco más de tiempo de preparación, los documentos destacan mucho el cochito horneado. ¡Ay, el cochito! Es un platillo espectacular. Sí, es carne de cerdo que se cocina lentamente en un horno de barro. Va bañada en una salsa de especias y chiles. Y algo que me llamó la atención es que aclaran que esos chiles no pican. Así es, no son picantes. Son puramente para dar aroma y color a la carne. Pero lo que me parece increíble es el proceso. Porque lograr que una carne quede así de suave en un horno de barro requiere muchísima técnica. Requiere técnica y, sobre todo, requiere tiempo. Ese es el factor clave. El horno de barro tradicional no funciona como un microondas o una estufa moderna. Claro, no le puedes subir al fuego nomás porque tienes prisa. Exacto. El barro absorbe el calor y luego lo va soltando de manera muy lenta y pareja. Eso hace que la carne se cocine a una temperatura suave por horas y horas. Así se rompen las fibras y queda extremadamente suave. Es como una filosofía de paciencia, ¿verdad? Sí, nada se apresura. Si tratas de apurar el cochito, lo arruinas. Y esa misma paciencia la vemos en otra cosa que me emocionó mucho leer, el pozol. Ah, el pozol. Es fundamental para entender Chiapas. Las fuentes lo describen como una bebida ancestral a base de maíz y cacao fermentado. Se sirve bien fría. Y hay un dicho local que me encantó. Dicen que si bebes pozol, ya eres chiapaneco. Sí, es un dicho muy famoso. Es como un pasaporte cultural instantáneo. Aparte de que suena como una bebida energética milenaria, ¿cómo funciona eso de la fermentación en un clima tan caluroso? Pues es otra genialidad. En la selva, la comida se echa a perder muy rápido por el calor, pero al fermentar la masa de maíz con el cacao, crean un ambiente que evita que se eche a perder. Y además, esa fermentación libera nutrientes y probióticos. ¡Wow! Sí, cuando la gente sale a trabajar al campo bajo el sol fuerte, un buen vaso de pozol frío no solo les quita la sed, les da muchísima energía. Es casi como una comida completa líquida. Una bebida energética natural y llena de historia. Y bueno, para cerrar el círculo gastronómico, tenemos que volver al inicio. El café. El famoso café orgánico de Chiapas. Sí, las notas destacan que es cultivado en las montañas, bajo la sombra de árboles gigantes y que es orgánico. O sea, tiene fama mundial por su aroma. Y el secreto es justo ese, que se cultiva bajo sombra. No tiran la selva para poner plantas de café. Al contrario, usan los árboles altos para proteger al café del sol extremo y de las lluvias fuertes. Es una agricultura que respeta el entorno. Todo se conecta. Todo está conectado. Entonces, a manera de resumen para nuestra audiencia, creo que queda clarísimo que Chiapas es mucho más que un punto en el mapa. Sin duda alguna. Es una mezcla de raíces mayas complejísimas como vimos en Palenque, de maravillas naturales que a veces intimidan, como los 1000 metros del Cañón del Sumidero y sus cocodrilos. Ajá, y de una gastronomía que exige tiempo y tradición. O sea, el cochito en el horno de barro y la fermentación del pozol no se hacen en 5 minutos. No, para nada. Y yo creo que la gran lección que podemos sacar de todo esto, de este análisis a fondo, es la filosofía de ir despacio. Me gusta mucho ese concepto. Es que vivimos en un mundo donde todo tiene que ser rápido, todo es urgente. Pero el enfoque de Chiapas te dice lo contrario. Te dice que para disfrutar el paisaje, para extraer el verdadero sabor de la comida y para mantener tu cultura viva, no puedes correr. Claro, tienes que absorber la vida un paso a la vez. Caminar despacio por San Cristóbal, esperar a que el horno de barro haga su trabajo.
Es un recordatorio muy valioso. Totalmente. Y fíjate que todo esto me deja un pensamiento final, un poco provocador, para que quienes nos escuchan lo reflexionen por su cuenta. A ver, dime. Después de leer sobre la densa selva, sobre las montañas altísimas, el clima extremo, vale la pena preguntarse si toda esta geografía tan difícil no solo sirvió para dictar los ingredientes de su comida o la forma de sus ciudades. Ujú. Tal vez, a lo largo de los siglos, esas montañas y esa selva fueron el verdadero escudo natural que les permitió preservar ese espíritu rebelde, esa identidad ancestral que se mantuvo intacta contra el paso del tiempo y contra otros imperios. Es una gran reflexión, el aislamiento geográfico como la mejor defensa cultural. Exacto. La naturaliza como guardiana de la historia. Es algo para pensarlo tranquilamente, mientras nos terminamos este café. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de Hola Spanish. Al contrario, un gusto platicar contigo. Nos escuchamos en la próxima exploración.